Décima entrega de la serie dedicada a visitar los castillos navarros en este espacio viajero que se complementa con el navegante que le precede cada domingo a primera hora, además que palabras entre las 9 y las 10. Xavier Bañuelos, ¿ya estás aquí? Bienvenido. Ese micro no está abierto, vamos a ver si ahora puedes... Di hola ahora, bien dicho. Kaixo. Sí, señor, ahí te hemos oído. Ahí está, ¿no? Fuerte y claro, perfecto. Sí, ahora me oigo yo también por sí, los cascos. Estaba el micrófono cerrado. Bueno, ya esta es la 10ª entrega, ya llevamos 10 semanas con esto, 10 semanas salpicadas entre viaje y viaje, distinto, ¿no? Nos queda una en principio. ¿Una semana más? Sí, un castillo más, por lo menos en esta primera entrega, pero vamos a hacer un pequeño paréntesis y seguramente continuaremos un poquito más adelante. Nos queda una, que será ya el mes que viene, ya podemos decir que nos iremos al castillo de Isita. Vale. Una preciosidad, por cierto. ¿Y hoy a qué parte del viejo reino pues nos hoy llevas? Cambiamos de tercio. Porque, además literal, porque como Navarra está dividida normalmente en tres, la montaña, la parte media y la ribera, hoy nos vamos a la ribera tudelana, al Badland de Euskal Herria, en la frontera con Aragón. Concretamente nos vamos a las Bárdenas reales, ¿no? Qué bonito. Sí, a ver, permíteme hacer un par de paréntesis. Esto es permitido. Término Badland o mala tierra. Lo hemos usado en más de una ocasión en nuestros viajes, cuando hemos estado en Estados Unidos, cuando hemos estado en Canadá, pero lo vamos a explicar. Es un término geomorfológico que se refiere a paisajes áridos y exentos de vegetación, pero que están fuertemente erosionados por efecto del aire y del agua. De manera que lo que hacen es crear pues formas geológicas caprichosas, ¿no? Que van desde barrancos a colinas redondeadas, pues no sé, pasando por cárcavas, chimeneas de hadas, lo que muchas veces hemos llamado judús en la terminología anglosajona. Y lo digo porque muchas veces hemos utilizado un término en castellano que es mal país. Pero no es exactamente igual el concepto de mal país que el de Badland, porque el de mal país se refiere a terrenos de origen volcánico. A veces se usa como sinónimo. Yo reconozco que a veces por simplificar lo he hecho alguna vez, pero no es exactamente lo mismo, ¿eh? Bueno, pues hecha esta puntualización y situados en las Bárdenas, nos vamos al castillo de Peñaflor. Vale, nos vamos al castillo de Peñaflor. La verdad es que el castillo... Seguro que es muy bonito lo que quede de él, lo que vayamos a ver, pero las Bárdenas son tan grandes. ¿Cuánta distancia hay desde aquí? Desde aquí habrá como 2 horas y media más o menos. Sí, además vamos a ir a la zona de Valtierra, por ahí. Entonces, sí, yo creo que más o menos habrá esa distancia. Pero no están, las ruinas no están en Valtierra exactamente, ¿no? No, a ver, vamos por partes. Porque primero has dicho, Jack, son grandes. Efectivamente, son grandes. Sí. Además, de las 3 Bárdenas que hay, que son el plano, la Bárdena blanca y la Bárdena negra, nos vamos a la segunda, nos vamos a ir a la Bárdena blanca. Y todas ellas son reales. Sí, todas son en realidad es el mismo el mismo espacio. Lo que pasa es que está dividida en estas 3 partes. La Bárdena blanca, pues por la composición del suelo de un tono blanquecino y por eso se le llama así, ¿no? Pero bueno, nosotros nos vamos a situar ahora en la Bárdena blanca y concretamente nos vamos a ir al Vedado de Huarás o también Vedado de Peñafiel. Vale. A ver, las Bárdenas reales llevan este apellido porque eran tierras de realengo. Ya hemos hablado alguna vez de las tierras de realengo. Pertenecían en su día a la monarquía navarra y posteriormente, tras lo que fue la conquista del reino, pues pasaron a manos de la corona castellana. Y hoy siguen siendo parte de la corona, o sea, siguen perteneciendo a la corona y no forman parte de ningún municipio navarro. Empieza a contestar la pregunta de si pertenece a Valtierra o no. Lo que son las Bárdenas no pertenecen a ningún municipio, pero concretamente el Vedado de Huarás sí. Este pertenece a Valtierra y además, curiosamente, no colinda con el municipio. Sí, que es curioso, con el municipio. Pero bueno, pertenecen con cierta frecuencia, se producen estas anomalías sí. Además geográfico-políticas. Tiene su leyenda que, si nos da tiempo la contamos luego. Vale. ¿Dónde está entonces emplazado el castillo? A ver. Bueno, pues la verdad es que, como digo, aunque pertenece a Valtierra, el Vedado no es colindante al municipio y el castillo se encuentra en el interior de las Bárdenas. Bueno, otra puntualización. ¿Bárdenas o Bardenas? Nunca termino de aclararme. A mí me gustan las dos. Sí, a mí también, pero creo que es más correcto Bardenas. Creo que sí. Que sí, por ahí algún navarro o alguna navarra que nos lo aclare, ¿no? En resumidas cuentas, está a unos 17 kilómetros al noroeste de Valtierra, primero por carretera y después por pista. Y lo que es el castillo está situado sobre una meseta rocosa
de un cerro testigo, solitario, por lo tanto, ¿no? De forma cónica, y la verdad es que se ve desde lejos, ¿eh? Bueno, la verdad es que consigues distinguirlo en el entorno, porque solo se ven los restos de la torre del homenaje y se camufla perfectamente con el entorno, como si fuera un camaleón. Una pasada. Tiene exactamente el mismo color que la tierra que le rodea. Qué bien. El entorno es, pues eso, árido. Exactamente. Es un entorno desolado, es un entorno solitario, árido, pues casi lunar. Pues como son las Badlas, ¿no? Con planicies de tierra y piedra, de donde salen oteros y cerros pelados, cauces secos, barranqueras. Y eso que concretamente lo que es el Vedado de Huaraz es más húmedo y comparado, la verdad, que con lo que le rodea, pues parece un pequeño oasis, ¿no? Porque tiene bastante vegetación. También hay que decir que gran parte de esta vegetación se quemó recientemente y hoy está, bueno, aparecen allí los esqueletos negros y tal, pero bueno, sigue siendo una zona un poquito más húmeda y con más vegetación que el resto, ¿no? Bien, es verdad que es una vegetación achaparrada, típicamente mediterráneo, pero bueno, que le añade un poquito de verde al pardo, ¿no? De todas formas, a mí, como dije el viernes ya cuando hablamos de Península Valdés, es que este tipo de paisajes inhóspitos me gustan mucho, ¿no? Sí. Me parece que tienen un encanto extraño, si quieres, ¿no? Que atrae y ahuyenta al mismo tiempo. Sí, no sí. Pero son, no sé, una belleza así como escabrosa, ¿no? Grave, a veces turbadora, si quieres, ¿no? Pero bueno, son bonitas, ¿no? Y encima con un castillo, con las ruinas de un castillo. Bárdenas nunca, siempre Bardenas. Vale, a punto. Con mi familia de la Ribera, Bardenas. Una vez me dijo un A ver si me sale a partir de las Bardenas. Una vez me dijo un bardenero, ¿dirías pántano? Pues no digas Bardenas. Que majo, muy bien. Bueno, a mí fíjate que me gusta también esdrújula, me gusta mucho, sí, pero es verdad. Y tiendo a estrujarla, ¿eh? Pues Bardenas, pues Bardenas. Iñaki Sagredo, ¿qué tal, Iñaki, querido? ¿Cómo estás? Bienvenido. Se lo preguntamos a él. ¿Tú cómo lo dices, Iñaki? Yo, Bardenas. Bardenas, ¿no? Iñaki lo dice bien. Nosotros lo hemos tuneado. Bueno, Iñaki Sagredo, ya saben que es nuestro especialista de cabecera aquí cuando hablamos de castillos en Navarra. Así que empezamos el tiroteo de preguntas. Venga. Y vamos a empezar por lo que fue el día 25. ¿Qué tal la jornada de Ausolán que tuvisteis para consolidar el castillo de Gerga? Lo comentasteis mucha gente. Aquí, sí. ¿Cuánto avanzasteis? Pues bastante, la verdad es que fíjate, pues que siempre pensamos, joder, hoy empezamos y hoy acabamos, pero qué va, al final es la cosa lenta, pero bueno, poquito a poquito, y al final pues entiendo que en 2 o 3 jornadas más adelante, de cara a primavera, lo terminaremos. Bueno, o sea que la gira va para adelante. Eso es. Bueno, hoy nos vamos más al sur, al castillo de Peñaflor. ¿Qué hace un castillo en una zona que siempre de hecho ha estado deshabitada y que al menos hoy parece tan alejada de todo? ¿Qué función tenía construir un castillo en un lugar así, si es que en aquella época era así? Bueno, en aquella época era diferente. Hay que decir que las Bardenas pues tenían más árboles. De hecho, los alcaides de los castillos pues tenían, entre otras funciones, aparte de defender el reino, evidentemente, era controlar un poco el patrimonio del rey. Y muchas veces salen documentos referidos pues a la leña, a las carboneras que hacían en la Bardena o a las cabañas que, bueno, para los ganaderos entonces recibían un rendimiento económico por eso, ¿no? O sea, al final se encargaban un poco también de la defensa, pero de ese patrimonio real. Y hay constancia, por ejemplo, de que los alcaides, como el castillo de Peñaflor, pues evidentemente controlaban también ese patrimonio, ¿no? Y además, de hecho, el otro día, antes de ir a visitar el castillo, estuve repasando tu libro, Castillos que defendieron Navarra. Bueno, lo hago siempre, la verdad, porque aunque me lo haya leído, me sirve el libro de cabecera, consulta, lógicamente, cuando voy para Navarra para estos menesteres, ¿no? Pero bueno, quiero decir que lo estuve mirando y en el área de las Bardenas, además, contabilizas al menos 8 castillos. Pero qué barbaridad. Bueno, hay que dejarlo claro, ¿eh? O sea, castillos, lo que es la documentación desde el siglo XIII, podríamos hablar prácticamente de 4 principales, Ajá. Como es el castillo de la Estaca, Peñaflor, Sancho Abarca y el de Castillo de Mirapeix, cerca de Arguedas. Que también son, Pero bueno, eso es. Pero luego también había unas torrecillas de control, de vigilancia, un poquito seguramente pues para comunicarse entre castillos, y hay algunos restos, ¿no? Pues por ejemplo está el Cerro de Puyáguila, que se llama, o el de Sanchico Rota, que va engarzado con la leyenda del forajido Sanchico Rota, que es muy bonita también. O sea, es un lugar, como has dicho muy bien, Xavier, que se entremezcla lo que es el paisaje lunar o el paisaje un poco que te envuelve, ¿no? En la soledad, vamos a decirlo así, pero también las leyendas medievales, que son muy bonitas, ¿no? A ver si nos da tiempo de contar alguna. Bueno, pues, pero ¿cuál ha sido la historia? Vamos a ver, antes de la leyenda vamos a la historia. ¿Cuál ha sido la historia del castillo? Porque ha pasado por unas cuantas manos, ¿no? Al menos hasta el siglo XIX.
Sí, o sea, gracias a la documentación navarra tenemos pues todos los alcaides prácticamente desde el siglo XIII en que aparecen. Ahí viene una primera pregunta, ¿qué origen tiene el castillo, no? Bueno, hubo unas excavaciones arqueológicas en los años 90 y algún historiador también sitúa en tiempos de Sancho el Fuerte. Yo creo que hay que ir más atrás. El territorio de las Bardenas, sobre todo, era una tierra fronteriza con el Reino de Aragón en tiempos de que hubo tensiones, por ejemplo, en un rey que era García Ramírez el Restaurador, hacia el siglo XI, ¿no? Entonces, podríamos situarlo, bueno, siglo XI, mejor dicho, podríamos situarlo en ese periodo de construcción prácticamente, ¿no? Quizás antes, quizás después. Eso la arqueología nos lo dirá con el tiempo, ¿no? Sobre todo con dataciones que en aquella época no se hicieron cuando se hizo la intervención arqueológica. Pero desde el siglo XIII tenemos su listado de alcaides, de responsables y un poquito su función y también algo de sus reparaciones, ¿no? Por desgracia, al final, pues tenemos que situarlo hacia el siglo X, bueno, incluso antes de la conquista de Navarra, hacia el año 1430, ya deja de haber documentación de alcaides y posteriormente ya, pues seguramente en época de la conquista de Navarra se desmochó, porque no queda ninguna evidencia defensiva ni en su torre ni en su muralla, o sea, muchos castillos, aunque no estaban en el listado de destrucción de los castillos de Navarra por diferentes épocas de la conquista, sí que se debieron desmochar o destruir en parte, ¿no? Eso es muy común. Y entonces sabemos que las últimas noticias que tenemos va relacionado con los señores de Huaraz y de ahí el vedado de Huaraz, el nombre del vedado de Huaraz, que sería en el siglo XVI-XVII prácticamente. De ahí ya no tenemos más documentación, ¿no? Entonces, pues bueno, son las evidencias que tenemos documentales, sobre todo la más importante es la Edad Media, ¿no? Lo que nos dice de los alcaides. El castillo está colocado en un alto de un cabezo coronado con una plataforma rocosa, no demasiado grande. Es un lugar al que hay que adaptar cualquier construcción y si es una fortaleza, todavía más. ¿Cómo era exactamente? ¿Cómo era el castillo? ¿Había una torre? Pues, sí, os cuento porque es muy bonito. Yo creo que en poco tiempo, y me vas a dar la razón, Xavier, va a ser el castillo más espectacular prácticamente de toda Europa. Y lo digo ¿sí? porque, sí, por una sencilla razón. Imaginaos que tenemos una piedra apoyada sobre unos terrones de azúcar que se van deshaciendo poquito a poquito con la humedad. Pues eso es un poco las formas características de las Bardenas, ¿no? Nos pasa con Castil de Tierra, que es muy famoso en las fotografías típicas de la Bardena. Sí. Pues aquí nos pasa, pero con el castillo de Peñaflor. En poco tiempo quedará la roca suspendida en prácticamente un montoncito de arcilla. Y eso va a quedar espectacular, mucho más. Si sí, cabe, es ¿no? que tiene pinta de que de aquí a X años eso poco a poco se va a ir convirtiendo precisamente en una chimenea de hadas. Ya, pero inmensa. Pero no correr a riesgo de desmoronarse entero. Hombre, esperemos que no. Esperemos Al final que no, estamos pero... hablando de... Ausolán, apuntalar aquello. Hay que hacer algo. Oye, no des ideas, que estoy muy loco yo. O sea, a lo mejor empezamos a poner piedras otra vez en la ladera. Pero sí que es cierto que el castillo es precioso, ¿no? Hoy por hoy es difícil de acceder, muy difícil. Como particular y como curiosidad, ¿no? Los castillos de la Bardena, aparte, claro, la necesidad de agua era primoriosa, ¿no? Y en este caso, todos los castillos se construyen al lado de balsas embalses naturales que por el terreno arcilloso se acumulaba el agua y nos pasan los tres castillos fundamentales, ¿no? También tenemos esas balsas cerca del castillo de Peñaflor. Y era una forma de suministro de agua y en la documentación de obras siempre se anotaba la necesidad de limpiar las balsas cercanas para evitar perder agua o la gente no tuviera agua en el castillo, ¿no? Era fundamental. Y el sitio en sí, el castillo, para explicar brevemente, pues se compone de una torre, como ha dicho Xavier, prismática, hecha en tapial, la técnica tapial, que es un encofrado con arena, yeso y demás, una mezcla muy dura que resiste con el tiempo, de ahí que resista todavía, y un recinto amurallado o alado con algunas torres que flanqueaban pues la puerta, un ángulo, etc. Es lo poquito que queda aparte del aljibe, la cisterna donde recogían el agua, que por lo que cuento, pues al final la aridez del terreno y en verano era terrible, incluso en la Edad Media se documenta, ya no tenemos cambios climáticos en la Edad Media, pero hubo periodos de mucha sequía y desde luego pues la necesidad de agua era primoriosa y los aljibes pues intentaban sobre todo ser muy amplios y coger agua de todos los tejados siempre que llovía, lo poco que llovía, ¿no? Bueno, hay muchas cosas interesantes entonces que las que ver, al parecer, nunca ha sufrido ampliaciones ni modificaciones de ningún tipo y lo poco mucho que queda es original desde que se construyera. Eso es, realmente está así desde la Edad Media. Es un lugar también, decir el entorno, que es muy bonito. O sea, antes del incendio ya lo del vedado de Huaraz
es de lo poco que nos queda la reminiscencia de lo que era la Bardena en su conjunto. O sea, era una zona pues con bastante encina, pinos, el típico bosque mediterráneo con bastante matorrales. Y decir como detalle que en primavera es una fecha muy bonita para visitar la Bardena porque aparecen muchas flores de romero, tomillo, el ambiente, las plantas que son de aroma y que realmente es un momento muy bonito para estar en la Bardena, ¿no? Como detalle, chascarrillo, termino, porque está el campo de tiro cercano. Entonces me hizo gracia cuando fuimos una de las visitas a ver el castillo o a estudiarlo, y la policía foral pues estaban por ahí diciendo, oye, cuidado que están nidificando las aves y no hay que hacer ruido. Y en ese momento pasaba un F-16 tremendo y dices, fíjate qué incoherencia, ¿no? Como se intenta cuidar un paisaje cuando realmente está cercano el campo de tiro. Pero bueno, eso como un chascarrillo más de las visitas que hacemos, ¿no? Bueno, vamos a pasar de la historia a la leyenda, porque se cuenta que aquí estuvo presa doña Blanca de Trastámara y de Berús, legítima heredera del trono navarro, encarcelada por su propio padre, el rey Juan II. ¿Qué cuenta la leyenda y qué hay de cierto en ella, si es que hay algo de verdad? Hombre, la leyenda viene de la novela de Navarra Villoslada, ¿no? Que nos habla que Blanca de Navarra estuvo encerrada en este castillo y era un pastor que oyendo los sollozos, pues la alimentaba y demás. Pero bueno, todas las leyendas siempre vienen un poquito de ese hilo conductor que es la historia, ¿no? Y de hecho fue una reina, fue la hija de un rey que fue desgraciada. Fue una mujer que estuvo muy ligada a su hermano Carlos, príncipe de Viana. Ambos formaron casi un bloque contra su padre y su hermana Leonor, y luego contra su hermanastra, que fue la madre de Fernando el Católico, Juana Enríquez. Y al final estos dos, por desgracia, vamos a decirlo así, por permitirme un poco la forma de hablar, pero fue así. Carlos tenía que ocupar el reino a la muerte de su hermana, de su madre Blanca de Navarra. No fue así. Tuvo pues la desdicha de tener que aguantar a su padre Juan II, que nunca recibió otro sobrenombre más que Juan II de Aragón, y tuvo que ser Juan II el malo o peor, porque se apoderó del reino prácticamente pues para su uso, y su hermana Blanca II de Navarra pues moriría en la desdicha. O sea, fue ofrecida como mujer para el rey Enrique IV, que la repudió. Regresó a Olite, fue repudiada por su padre y enviada a Alber, donde fallecería, según lo que se dice, un poquito de leyenda también, pues asesinada o envenenada por su hermana o su padre. Sí, concretamente fue encarcelada, si no me equivoco, en la torre de Moncada, ¿no? En Ortes. Sí. Eso es, en la torre de Moncada, en Ortes, eso es. Y es un poquito esa historia oscura de Navarra, esa especie de trasfondo que tiene esa guerra civil entre agramonteses y bramonteses, que sufrieron muchos navarros, que fue la antesala a la conquista de Navarra, porque debilitó defensivamente hablando al reino y, sobre todo, moralmente también al reino, lo debilitó de tal forma que hubo dos facciones que luego participaron activamente en la conquista de Navarra, para nuestra desgracia, y así se perdió prácticamente el reino. Y de esos amores clandestinos con Sanchico Rota, tampoco nada de nada, claro. Eso, como último chascarrillo, ¿no? Les digo ya por lo de Sanchico Rota, porque sí que fue un forajido, y decía la leyenda que ponía, las espuelas del caballo, las herraduras del caballo al revés, para despistar a sus seguidores, para pensar que si iba hacia el norte, en realidad se dirigía hacia el sur. Entre otras cosas, ¿no? Este hombre, tenía una partida de forajidos que actuaban en la Bardena, y ahí se quedaba el asunto, ¿no? Yo creo que la leyenda, más que el tema de las herraduras, no creo que vaya más allá. Y para completar la leyenda hay que decir que ese pastorcito que llevaba leche y queso a Blanca de Navarra en su encarcelamiento en la torre, cuando fue liberada, según la leyenda, pues lo que hizo fue regalar las tierras del Vedado a este pastorcito que era de Valtierra, y dicen que el Vedado pertenece a Valtierra desde entonces. Ah, bueno, una parte de la leyenda que decías antes que había que contar. Fíjate, Iñaki, que la gente nos está escribiendo con mucho afán esta mañana y preguntan, yo te lo traslado a ti porque quizá tengas tú la respuesta. ¿El nombre Bardenas puede venir de barro y arena? Recuerdan también una novela de Pachi Irurzun, 10.000 heridas, ambientada en las Bardenas, donde aparecía el bandolero. Sí. Sí, de etimología sobre lo que son las Bardenas también hablaba mucho, que pueden ser
mucha trascendencia a lo que sería pues el bosque o bueno, no realmente no se sabe muy bien por dónde podría venir el nombre, ni tampoco el de Peñaflor. De acuerdo. Hay también algunos nombres de Peñaflor en algunos otros lugares y no sabríamos. El nombre desde luego constata perfectamente en los documentos de la Edad Media del siglo XII. Al final son nombres que están ahí que hay que buscar y desde luego sería muy bonito encontrar el significado, pero es un terreno muy resbaladizo. Dar una opinión sobre algo y que luego va a salir otro y va a decir una cosa contraria, ¿no? Entonces prefiero casi ni decirlo. No meternos ahí. Oye, se nos acaba el tiempo, tenemos 2 minutos, pero hay que llegar hasta allí, que habrá gente que esté tomando nota. Me decías, Xavi, que aunque no es complicado, se puede hacer un lío, hay que tener algunas cosas claras. Sí, porque no hay señalizaciones, ¿no? Lo bueno es que el castillo se ve de lejos y su torre pues puede ayudar a guiarnos, ¿no? Pero dicho esto, la verdad es que es imposible explicar cómo llegar, porque la zona es un laberinto de pistas. Pero bueno, si podemos dar algunas indicaciones, pues se puede llegar bien desde Arguedas, pasando por la Virgen del Yugo y el Portillo del Trillo, o bien desde la Nacional 121 hasta el embalse del Ferial y de ahí al castillo, ¿no? Se puede llegar en coche, hasta muy cerquita del castillo, pero si es 4x4 mejor. Y si no tenemos un 4x4, que no haya llovido, porque si no, no vas a llegar en coche de ninguna de las maneras. Pero bueno, caminar nunca viene mal, así que... Es muy bueno para la tensión. Y recomiendo llevar pues un GPS o un Wikilogs, una cosa de estas que nos sitúe el castillo pues para no perdernos. Para no derrotarnos en la búsqueda. Muy bien, pues Iñaki Sagredo, ya sabes que siempre es un placer. Muchísimas gracias. Feliz domingo, ¿eh? A vosotros. Hasta luego. Y Xavier, la próxima semana más. Más. Muy Venga, bien. aquí estaremos. Agur, agur.